Concepto de gen. Un gen es una de muchas partículas de material genético que junto con otros se halla dispuesto en un orden fijo a lo largo de un cromosoma, y estos determinan la aparición de los caracteres hereditarios en los seres vivos. Los genes están hechos de una larga molécula llamada ADN, ácido desoxirribonucleico, nombrada molécula de la vida o de la herencia. El trozo de ADN es capaz de codificar la síntesis, es decir, la construcción de las proteínas, y estos son como otras moléculas que desarrollan otro tipo de funciones vitales como la formación de los huesos, nuestra sangre, nuestros tejidos, etc. Los genes no se ven a simple vista, son de una dimensión muy pequeña. El ADN forma parte de la estructura llamada cromosoma, que se encuentra en nuestras células. Los seres vivos tenemos miles de millones de células. Cada una de ellas en su núcleo contiene cromosomas, los cuales están hechos de este ADN. Los seres humanos utilizamos un mismo código genético universal. En el gen encontramos el intrión. El intrión es una región del ADN que participa en la transferencia de ARN. Este varía según la especie, a diferencia de los exones. En resumen, un gen contiene la información suficiente para formar una proteína. Un gen es una secuencia o segmento de ADN necesario para la síntesis de ARN funcional. En resumen, un gen contiene la información suficiente para formar una proteína. Un gen es una secuencia o segmento de ADN necesario para la síntesis de ARN funcional. Estructura del ADN. El ADN es un material hereditario que ha llevado muchos años de estudio. El ADN es una molécula muy grande que está compuesta por diferentes sustancias químicas y esas unidades que forman esa molécula de ADN son formados por nucleótidos, en donde cada nucleótido contiene un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos, el cual se llama desoxirribosa, y una base nitrogenada. Los nucleótidos están unidos por enlaces entre grupos fosfatos de un nucleótido y el azúcar del siguiente nucleótido. Las bases nitrogenadas se extienden hacia afuera desde la cadena azúcar-fosfato en el ADN, y en esta hay 4, como son la adenina, la citosina, guanina y timina. La molécula de ADN se compone de 2 cadenas nucleótidas, el cual son los 2 espirales que las rodean, y en medio están los puentes de hidrógeno. Las cadenas de nucleótidos forman una espiral alrededor de un centro común, como son los espirales, o también doble hélice. Los enlaces entre las bases nitrogenadas que van dentro o en medio de esas 2 hélices son adenina, el cual la adenina siempre va unida a la timina, y la citosina, que siempre va unida con la guanina. Y esto es debido a que se aparean con bases específicas. La sucesión de bases de una cadena de nucleótidos determina la sucesión de las bases en la otra cadena. El ARN transferente une aminoácidos para formar proteínas en los ribosomas. Es un conjunto de moléculas de pequeño tamaño, aproximadamente unas 80 bases. Todas ellas es una estructura tridimensional parecida a una hoja de trébol. Se encuentra en un citoplasma y pueden estar unidas en un aminoácido por uno de sus extremos. Se une temporalmente al ribosoma para transferir aminoácido que se lleva unido a la proteína que se está sintetizado. El ARN ribosómico asocia las proteínas y forma ribosomas. Los ribosomas son cuerpos nucleoproteicos, es decir, estructuras formadas por una combinación de proteínas y ácidos ribonucleicos. Forman por 2 unidades que pueden unirse o separarse en una función de su actividad. El ARN mensajero copia la información del ADN y la transporta hasta los ribosomas.
Incluye moléculas de diferentes tamaños con estructuras tridimensionales complejas que participan activamente en la síntesis de las proteínas. La transcripción es la porción de ADN que contiene el código para la proteína que se necesita. Se desdobla y se separa exponiendo las bases. La sucesión de 3 bases de nucleótidos en una molécula de ARN se llama codón. El código genético lo componen palabras de 3 bases formadas por las bases AGC, CGT sucesivamente, obteniendo 64 grupos o palabras diferentes. El ARN mensajero o ARN lleva las instrucciones para hacer una proteína, en particular desde el ADN en el núcleo hasta los ribosomas. En la traducción, el ARN mensajero que se transcribe desde el ADN en el núcleo transporta las instrucciones para el proceso de fabricación de proteínas. El ARN mensajero le dice al ribosoma cómo crear una proteína específica. El código genético en el ARN mensajero se lee en palabras de 3 letras, tripletes, también llamadas codones. Cabe recordar que existen 20 aminoácidos usados para hacer proteínas y distintos códigos de codones para distintos aminoácidos. Un extremo del ARN mensajero se pega al ribosoma. Las moléculas de ARN transferente que están en el citoplasma recogen ciertos aminoácidos. Con los aminoácidos pegados, las moléculas de ARN transferente se mueven hacia el punto donde el ARN mensajero está pegado al ribosoma. Una molécula de ARN transferente con el anticodón correcto se enlaza con el codón complementario en el ARN mensajero. A medida que el ARN mensajero se mueve a lo largo del ribosoma, el siguiente codón hace contacto con el ribosoma y el siguiente ARN transferente se mueve a su posición con su aminoácido. Los aminoácidos adyacentes se enlazan por medio de un enlace peptídico. Se desprende la primera molécula de ARN transferente, el siguiente codón se mueve a su posición y el aminoácido es enlazado por el ARN ribosomático.